todos, de verdad, muchas gracias por estar aquí en este tiempo. Muchas gracias a la familia Pérez, a Marina, a Cristal, a Dani, a Rebe, por compartirnos la clase de hoy. Solamente para agradecer muchísimo y también agradecer a todos ustedes que se están conectando. Nuestro deseo pues es que Dios pueda ayudarnos a seguir creciendo en esta parte, en esta área que es sensible, muy sensible de la familia, y creemos que Marín, Cristal y sus hijas pues van a ayudarnos muchísimo. Y quiero pedirles por favor que comencemos con una oración para dejar en manos de Dios este tiempo. ¿Está bien? Por favor, vamos a orar. Querido Padre, Señor, qué especial es poder venir delante de su presencia, Señor, sabiendo que usted está tan pendiente, Dios, de nuestras vidas, de nuestras necesidades. Muchas gracias, Padre, porque es usted un Padre en toda la extensión de la palabra. Y esta tarde queremos venir delante de usted agradecidos, Dios, deseosos de poder aprender, rogarle, Señor, que usted nos ayude a mirar con ojos espirituales cada cosa que vamos a escuchar el día de hoy. Queremos rogarle, Señor, que usted utilice a la familia Pérez, Señor Dios, para llevar nuestra mirada, Dios, a ver lo que usted quiere hoy. Gracias, Señor, por esta noche. Utilícelos tanto, por favor, Dios, y queremos dejar la tecnología, el tiempo, el equipo que estamos usando, todo, Señor, en sus manos, porque sin duda queremos que usted se lleve la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo, y en Jesús lo oramos. Amén. Amén. Seguimos orando, por favor. Padre, yo también quiero agradecerte tanto por la vida de Marín, de Cristal, de Dani, de Rebe, de cada familia que hoy está aquí reunida y las que se van a conectar, Señor, y aún las que por alguna razón no lo van a hacer hoy. Que tú seas quien bendiga sus casas, bendiga sus hogares, bendigas lo íntimo de sus corazones para que nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestras hijas e hijos te honren, Señor, y que tú tengas misericordia de nuestras vidas. Gracias por ellos, por la familia Pérez, que va a compartirnos hoy, Dios, de lo que usted ha hecho en su vida, en su matrimonio, en su hogar, Señor. Permita que tengamos oídos espirituales para atender, Dios, la exhortación, la enseñanza, el llamado, Señor. Permite que tengamos entendimiento, Padre, que pueda discernir las ricas sabidurías que hoy vamos a recibir, Señor. Permita, Padre, que haya paz en cada casa, en cada hogar, y que quitemos nuestras distracciones, que el mundo, Dios, y tantas actividades pendientes que tenemos, Padre, que no son relevantes, sino que estemos ahí atentos a tus pies, escuchando, Señor, Dios, lo que vas a usar a través de ellos, Padre. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, gracias a todos mis hermanos, como dice mi esposa, quédate en la tecnología, quédate en todo, Señor, y sobre todo, que al final de todo, la gloria y la honra sean todos para ti. Te oramos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Yo antes de comenzar la clase solamente quiero hacer una breve presentación. Sé que Marín pues no necesitan tanta presentación, son muy conocidos, pero bueno, él, Cristal tiene 28 años como discípula, Marín 30, van a en unos días cumplir 23 años de casados, increíble. Sus dos hijas, Dani de 20 años y Rebe de 16 años, son discípulas. Es una gran bendición eso, hermanos. Muchas gracias por compartirlo. Ellos han servido y siguen sirviendo de muchas maneras. Antes en la región Nesa, región central, región Azcapotzalco, en Veracruz, en Oaxaca, y actualmente en la región Nesa-Pantitlán. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, muy honrados que ellos nos compartan la clase. Sin más preámbulo, por favor, familia Pérez, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, es una gran bendición, nos sentimos muy orgullosos, muy felices de poder estar aquí con ustedes, muy agradecidos, hermanos, de esta oportunidad que nos dan de poder compartir. Gracias, Rosalind, Claudia, por esta oportunidad y por toda la labor que pues sin duda esto implica, ¿verdad? Para toda la iglesia, sin duda es algo muy especial, y pues hoy nos sentimos muy felices, muy contentos de estar con ustedes. Como ya mencionaban, pues somos la familia Pérez.
Mi esposa hace 23 años casi ya, pues decidió aceptar ser mi esposa y eso pues es una gran bendición. No es algo que puedas hacer de una manera por tu propio esfuerzo, sino es la gracia de Dios, ¿verdad? Quiero presentártela, hoy como ya comentaban, pues 23 prácticamente años de casados y pues también muy felices de todo lo que Dios nos ha permitido vivir juntos a lo largo de estos años. Agradecido pues sin duda por su compañía, por su servicio, por su fidelidad a mi lado. Muchísimas gracias, esposa mía, por estar aquí a mi lado. Y hoy pues quiero dejarte para que nos compartas también y nos presentes. Obvio, pues puede ser reiterativo, pero poder hacerlo a nuestras hijas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nos sentimos nerviosos, nos sentimos muy contentos, ¿verdad? De poder compartir este espacio como familia, con mis hijas, con mi esposo y con ustedes, hermanos. Amigos que nos acompañan, sin duda es un regalo muy especial la familia y más, sobre todo cuando Dios está ahí en el centro, ¿verdad? Hoy quiero presentarte dos preciosos regalos que Dios nos ha dado a nuestros 23 años ya de matrimonio y quiero presentarte a mi hija Daniela, ella es la mayor, ella tiene 20 años. Está en la Facultad de Odontología, siguiendo los pasos de su mami, ¿verdad? Allá en CEU. Y a nuestra hija más pequeña, ella es Rebeca. Ella tiene 16 años, también es discípula. Y bueno, hoy lo que queremos compartir con cada uno de ustedes son algunas de las cosas que Dios ha hecho en nuestra familia. Sin duda, los hermanos que nos conocen, no somos una familia perfecta. Cada uno de nosotros también a lo largo de estos años hemos pecado unos contra otros como familia, ¿verdad? Pero también estamos aprendiendo a vivir en el perdón, aprendiendo a formar una familia en Dios. Y bueno, hoy queremos compartir algunas de esas experiencias, algunos de esos momentos que esperemos que sean útiles para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias y bueno, los dejo con mi esposo. Como ya mencionábamos, cada uno de nosotros como familia, hermanos, tenemos una oscuridad, tenemos pecados, cosas que necesitamos arrepentirnos y hoy dentro de esta clase queremos ser muy abiertos para compartirte pues cada una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos años. Somos una familia en formación, no somos producto terminado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que estamos aprendiendo a lo largo de este tiempo. Hay una escritura que para nosotros se ha convertido en un pilar en nuestra familia. Quiero presentártela, si me permiten aquí presentarla ahí en la pantalla para que tú puedas verla. Es el Salmo 127, para que puedas acompañarme ahí a través de esta escritura. Dice así el Salmo 127, estoy tratando aquí de ponerlo para que tú puedas verlo, amén. Estamos en vivo, estamos aquí con toda la tecnología, entonces espero que podamos ahí transmitírtelo correctamente. A ver, dice ahí la escritura, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor. Hasta ahí vamos a detenernos ahorita en esta parte. Y lo importante que quiero compartirte en esta escritura, lo que hablaba Salomón a través de ella, él experto precisamente con todos los recursos que podía tener como rey y sin duda el poder construir el templo, tiene mucho esa relación con la casa, ¿verdad? Cuando habla de si el constructor edifica o si el vigilante cuida, ¿verdad? En esa experiencia que él podía tener, él estaba plenamente convencido que la frustración que el hombre puede experimentar, la impotencia que el hombre puede vivir cuando lo hace con sus propias fuerzas. Por eso el título de la clase, Dios es el centro, ¿verdad? De tal forma que si Dios no es nuestro centro,
Dice, en vano es lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas externas, podemos mostrar una apariencia, ¿verdad? Pero si Dios no es nuestro centro, dice, vano es todo lo que hacemos. De tal forma que podemos desgastarnos, y por eso hablaba de esa frustración, por eso hablaba de esa angustia o de todos esos sentimientos de impotencia que pueden venir cuando en nuestra familia, cuando él habla de templo, casa, se refiere también a hogar o familia, de tal forma que es esa construcción no material, no de una casa o de un edificio, sino los cimientos que podemos poner dentro de nuestra familia. Deuteronomio 6, versículo 6, habla acerca de lo importante, ¿verdad? De enseñar estos principios. Dice, en la casa, en la calle, donde quiera que te muevas, ¿verdad? Donde quiera que estés, aprovecha cada oportunidad para que tú puedas instruir a tus hijos, para que puedas construir en tu hogar estos principios. A lo largo de los años, es algo que hemos buscado poner en nuestra vida, en nuestra familia, desde devocionales, orar juntos como familia, orar con mis hijas, pero más allá de las cosas que muchas veces ya se han predicado, te decía, queremos hablar de lo que hemos aprendido como familia. Y para esto yo quiero pedirle a mi hija Rebeca que pueda compartirnos lo importante que es permitir en esa edificación que Dios sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia. Por favor, adelante, Rebeca. Bueno, creo que como familia hubo varios principios que en nuestra crianza como hijas que sentaron las bases para que nosotras pudiéramos llegar a ser discípulas. Tal vez no fue, cada una tiene una relación personal con Dios, ¿no? Pero fueron una gran base para principios que podemos tener. Y en esta parte, pues algo muy importante que pude ver en mis papás cuando era pequeña, era que estaban en las reuniones, que iban, hacían, nos mudábamos de casa, y para mí tal vez no podía entender el por qué lo hacían, ¿no? Pero más adelante fue eso justamente lo que fue generando una curiosidad sobre quién era este Dios, ¿no? Del que hablaban, por qué daban tanto por él, qué tenía de especial y qué tenía de diferente, ¿no? Y eso fue lo que causó en mí la curiosidad para empezar a conocer a Dios más personalmente y ya llegar a ser una discípula. Otra cosa que, bueno, recuerdo mucho cuando éramos pequeñas era el perdón. Eran principios que ya no eran ni de mi papá ni de mi mamá, sino principios bíblicos, ¿no? Y algo que nos enseñaban mucho cuando Dani y yo éramos pequeñas, era perdonarnos tanto entre nosotras, a pesar de que no quisiéramos, ¿no? Nos decían, no, pues tienes que darle un abrazo, mírala a los ojos, dile te amo. Y para nosotras como niñas pequeñas era algo que tal vez no podíamos entender, ¿no? Pero que más adelante nos ayudó a también perdonarnos en otras situaciones, perdonar a otras personas. Y ya después fue entender que no perdonaba porque la persona fuera buena o lo mereciera, ¿no? Sino porque alguien me perdonó a mí. Y de la misma manera, ellos nos pedían perdón a nosotras también cuando pasaba alguna situación. Y esa vulnerabilidad de su parte después me dio a mí la confianza de saber que no tenía que ser perfecta, de saber que podía equivocarme, y después me dio la confianza de ir a ellos cuando incluso ya había caído en situaciones de pecado, de enojo, cuando ya había lastimado a alguien tal vez en mi escuela, o incluso cuando llegué a caer en inmoralidad en mi vida, ¿no? Y ellos fueron una gran ayuda y una gran base que me ayudaron a poder salir de todo esto y ser muy vulnerable con ellos. También otra base que hubo en nuestras vidas fue la de la oración. Pues como niña pequeña para mí no era algo muy importante orar. Incluso orábamos y para mí llegaba a ser aburrido, la verdad. No entendía muchas cosas, ¿no? Pero el ver a mis papás yendo a Dios en medio de situaciones complicadas, en medio de pruebas, después me ayudó a saber a dónde ir cuando enfrentaba esas pruebas. Ya después, ahora que en la pandemia mi papá se enfermó, pues experimenté, ¿no? Cierta angustia, mucha impotencia, pero en esos momentos fue recordar a dónde tenía que ir, ¿no? Que tal vez yo no podía hacer nada, pero Dios sí, y fue en Dios en quien pudimos encontrar ese refugio, y fue a Dios a quien fuimos a rogar,
y fue Él quien respondió cada una de las oraciones. Y más adelante también cuando perdimos a personas que amábamos mucho, también Dios se volvió ese refugio en cada una de nuestras vidas, y también fue Dios quien consoló, quien guió, quien fortaleció cada parte de mi vida, y agradezco mucho que me enseñaron a dónde ir en esos momentos difíciles. Otro principio que pudimos ver, bueno, que pude ver en cómo nuestros papás nos criaron, fue el compartir. Cuando éramos pequeñas, íbamos a universidades y tal vez, pues yo tendría unos 2, 3 años y yo nada más daba la invitación, ¿no? A quien compartíamos. Pero eso fue sentando justamente la base para que hoy pueda compartir a otros, ¿no? Y en mi vida es una convicción de que tenemos un gran tesoro y no podemos quedarnos callados, ¿no? Y eso fue algo que pude aprender de su ejemplo, de cómo los vi hacerlo, ¿no? También está la parte de la disciplina. Para mí personalmente es algo que siempre me ha costado porque tiendo a cuestionar mucho las cosas, especialmente a mis autoridades. Y pues fueron cosas que me fueron costando desde pequeña, ¿no? Pero sin duda, a pesar de que podía dolerles, porque yo veía que les dolía, a pesar de que tal vez tuvieron que ser muy constantes, tuvieron que estar muy unidos para poder ayudarme a moldear mi carácter, sin duda todo eso me fue ayudando para aprender a controlar mis impulsos, para aprender a cómo tratar a los demás, y fue algo muy, muy necesario. También está la parte de la ofrenda. Recuerdo que éramos pequeñas y pues tal vez tampoco entendía, ¿no? ¿Para qué ofrendábamos o qué era lo que estábamos haciendo? Pero ahí andaba, ¿no? Con ellos, y recuerdo que vendían playeras, vendíamos rifas, hacíamos boletitos para hacer rifas, muebles, de todo, ¿no? Porque era un principio de mis papás ofrendar. Y hoy en día es un principio que ha pasado a nosotras, y ha sido una convicción de que necesito dar a Dios, porque Dios ha sido muy generoso con nosotros, ¿no? Porque Dios nos ha dado mucho, y de esa manera todo lo que llega, ¿no? Ya sea una beca, hemos podido hacer rifas para ir a congresos, vender trufas, vender dulces, vender refrescos, lo que sea, ¿no? Para tener algo para dar a Dios y no presentarnos con las manos vacías. Otra parte fue cuando éramos pequeñas, mi mamá le teníamos miedo. Bueno, yo le tenía miedo porque entraba a nuestro cuarto y estaba sacando nuestros juguetes y decía, ay, voy a regalar ¿no? O nuestra ropa, o cosas así, o nuestros peluches. Y la verdad, pues yo no quería, eran mis juguetes. Pero esa parte fue algo que después me enseñó a dar, a ser generosa con otros, ¿no? Porque Dios había sido bueno con nosotros, y hemos visto que Dios ha respondido de formas impresionantes, ¿no? Entonces, también la parte de la generosidad, de aprender a amar a otros, ha sido algo que he podido aprender mucho, mucho de ellos. Y finalmente, tuve una etapa un poco complicada en la secundaria al entrar. Fue una etapa de muchos cambios. Nos cambiamos de región, pues me cambié de escuela, por diferentes cosas. Pues yo me sentía muy sola, ¿no? Muy cansada a veces, y me empecé a llenar de muchos miedos y de muchas inseguridades para poder ir a la escuela, en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y yo ya no quería ir a la escuela, yo ya no quería hablar con nadie ni nada, o sea, me sentía realmente muy, muy triste, ¿no? Y muy sola en ese tiempo, pero algo que aprecio mucho de mis papás fue que me empujaron a salir de esa parte. Y no me dijeron, tú puedes, ¿no? No, sino me decían, Dios está contigo, ¿no? Y fue esa parte en la que me ayudaron a ver que a pesar de que en situaciones difíciles yo no vea a Dios, Él está presente, ¿no? Había muchas escrituras como Josué 1:9, de sé fuerte y valiente, Filipenses 4:13, muchas escrituras por las que ellos me pudieron transmitir esa seguridad, ¿no? Para poder hacer frente a esa, ya después a muchas más situaciones en las que, pues Dios me ayudaron a ver que Dios siempre está, ¿no? Entonces, eso era todo. Muchas gracias. Sin duda es la parte que te mencionaba, Dios es nuestro centro.
más allá de nuestros esfuerzos, más allá de nuestra sabiduría, es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Déjame compartirte la escritura nuevamente para que podamos ver ahora la siguiente parte que quiero que veamos. Perdón, no puedo aquí compartirte no me permite hacerlo. La segunda parte de la escritura que quiero que veas es aquí en el versículo 2, está señalado ahí con rojo. Dice, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Te leo el versículo completo. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dentro de esta parte, empieza a hablar, ¿verdad? Dice que vano es que edifiquemos, vano es que vigilemos, vano es que nos esforcemos, si el Señor no es quien edifica, quien cuida o quien nos fortalece. Pero esta parte ahora que vemos aquí, dice cuando Dios lo da a sus amigos. En otra versión hace referencia, dice a sus amados mientras duermen. La parte especial aquí de ser ese amigo de Dios. Cuando tú eres ese amigo, cuando tú eres alguien amado de otra persona, es porque caminas en la misma dirección, porque tienes los mismos sueños, las mismas metas, los mismos propósitos. Es tu amigo, tienen ese mismo sentir. Eso es lo que dice a sus amados, ¿verdad? A sus amigos. Entonces, la importancia de estar en esa línea con Dios, de estar en esa misma dirección que Dios, ¿verdad? Nuestros intereses son los mismos que los de Dios, de tal forma que dice, Él va a dar a sus amados mientras duermen. Y es ahí donde se muestra la provisión de Dios. Es ahí donde se muestra cómo Él cubre esas necesidades. Dice, mientras duermen, no hace referencia a que nos crucemos de brazos y que podamos esperar que Dios haga todo, ¿verdad? Proverbios 6 habla y nos pone el ejemplo, Proverbios 6:6, habla de la hormiga, dice que trabaja, que se prepara para los tiempos de lluvias, para cuando vienen esos tiempos difíciles, y nos llama a no ser perezosos, a poder invertirnos, ¿verdad? Entonces, cuando dice Dios lo da a sus amados mientras duermen, no es que nosotros nos quedemos de brazos, cruzados de brazos, esperando, bueno, Dios lo va a hacer. Bueno, yo no tengo que esforzarme porque a fin de cuentas Dios es quien bendice nuestra familia, Él educa a nuestros hijos. Entonces yo me cruzo de brazos, yo no tengo que invertirme en esforzarme para estar preparando un devocional, para estar orando con ellos, para poder estar instruyendo, corrigiendo, disciplinando. No, no es así, ¿verdad? Nos lleva precisamente a esta parte de Dios es quien te va a bendecir cuando tú estás dispuesto a caminar al lado de Dios. Dios te va a prosperar, Dios va a cubrir tus necesidades más allá de lo que tú puedas alcanzar, hacer, lograr. Él va a hacerlo. Dice, aun cuando tú ni te des cuenta cómo lo hace, aun cuando tú ni estés atento a cómo lo hizo Él, que ni siquiera te percataste cómo llegó esa bendición. Y para esto, quiero pedirle a mi esposa que pueda compartirnos sobre esta área, cómo Dios nos ha sorprendido en esa parte. Adelante, por favor. Gracias. Sin duda, una de las cosas o de las convicciones que mi esposo y yo aprendimos, ¿verdad? Desde que decidimos ser discípulos, es que Jesús era el Señor, iba a ser el Señor de todo, ¿no? Y eso es algo que hemos buscado que sea nuestra convicción en nuestra familia. Hemos decidido no decirle a Dios que no en las cosas que nos pide. Si Dios nos dice que nos movamos hacia un lado, nos movemos. Si Dios dice que necesitemos cambiar algo como familia, estamos dispuestos a cambiarlo. Esa es nuestra convicción y eso es lo que hemos buscado transmitirles a nuestras hijas a lo largo de todos estos años. Nos hemos mudado 11 veces de casa.
Pero uno de las cosas que queremos compartirle, uno de esos momentos que como padres te conmueve el corazón, fue precisamente cuando dejamos Oaxaca y nos invitaron a venirnos a servir a México, específicamente acá a la región de Neza. Nosotros llegamos a Oaxaca, nos fuimos en el equipo misionero. Hoy precisamente Oaxaca está cumpliendo 18 años de haber sido plantada y nos fuimos 7 discípulos a plantar la ciudad, a plantar la iglesia en esa ciudad, y llevamos solamente a Dani de 2 años, y cuando nos invitaron a venir para acá, recuerdo una conversación. Mi hija tenía 6 años, casi 7, y recuerdo que le dijo a mi esposo con muchas lágrimas, o sea, ¿por qué no pensaron en mí? Aquí es mi familia, soy feliz, en sus palabras, ¿verdad? Y recuerdo que el ejemplo de mi esposo era que Dios nos traía para acá, y para ella era como, ¿cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes que Él es el que te lleva? Y le compartíamos la escritura de cuando Dios le pide a Abraham, deja tu casa, tus parientes, y yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y hemos visto que Dios cumple sus promesas, hermanos. Jamás le vamos a ganar a Dios. Hemos visto su provisión a lo largo de estos 13 años que llevamos acá. Hemos visto cómo Él ha cuidado nuestra familia, cómo nos ha permitido ver que su palabra y sus promesas se cumplen. Y recuerdo uno de los episodios también cuando Dani iba a entrar a la secundaria. Ella se quedó y presentó su examen de admisión y se presentó el examen, lo aprobó, y ella quedó en la mejor secundaria de nivel académico que está en los límites de la Ciudad de México, aquí con Neza, la Gabriela Mistral, pero quedó en el turno de la tarde, y eso implicaba que nuestra hija no iba a estar en nuestras reuniones presenciales, ¿verdad?, entre semana. Y recuerdo que tuvimos una conversación, primero nosotros pedimos consejo, ¿verdad?, y hablamos con nuestra hija, y era, para nosotros es mucho más valioso y es de mejor tesoro que tú estés con nuestra familia espiritual los miércoles en la noche, recibiendo la instrucción. La etapa de la secundaria es una etapa muy desafiante para nuestros jóvenes, y decidimos y hablamos con ella que íbamos a renunciar a ese lugar. Hubo muchos consejos, muchos comentarios, era como, ¿cómo creen, no? O sea, ¿cómo van a renunciar a ese lugar cuando tanta gente quiere que sus hijos estén en ese lugar? Pero, ¿sabes? Después Dios nos llevó, obviamente buscamos secundarias porque ya se había pasado el tiempo de las inscripciones, de asignaciones, pero Dios abrió un lugar en una de las secundarias donde la mayoría de los maestros que daban allí eran profesores de la UNAM, que prepararon a mi hija para poder tener un examen sin problema de ingreso a la universidad. Y es allí donde nosotros vemos nuevamente el poder de Dios. O sea, jamás le vamos a ganar. Dios es proveedor, Dios da, Dios les ha dado talentos, les ha dado habilidades que les han permitido ganar una beca, ganar un concurso de dibujo donde ellas han podido obtener una tablet, ¿no? Cuando a veces es desafiante la economía, donde una computadora se da, y eso es algo sorprendente. Eso es algo que no nos cansamos de admirar, que Dios, cuando Dios está allí, cuando tú le crees a Dios, obviamente tus hijos también van a ver su poder. Y eso es algunas de las cosas que nosotros hemos visto.
como familia o como padres hemos buscado hacer visible para nuestras hijas el Dios invisible. Es decir, cada cosa que Dios hace, cada milagro, cada respuesta, cada momento es Dios lo ha hecho, Dios lo ha dado, ¿no? Tenemos una libreta, nuestras hijas, las tres, una libreta de gratitud donde desde hace 3 años llevamos más de 2,500 cosas que agradecer a Dios, que alabar a Dios y que recordar lo que Dios ha hecho, como dice Dios en Deuteronomio. Lo que yo he hecho, dice Dios, lo que yo he hecho, compártanselo a sus hijos, a sus nietos, a las siguientes generaciones, para que vean el Dios todopoderoso que tenemos. Esto es lo que yo quería compartirles, hermanos, y que sin duda tenemos un gran tesoro en la iglesia, con Dios. Es sorprendente, ¿verdad? Cómo sin necesidad te decía, de afanarnos, de angustiarnos, lo que compartía hoy mi esposa, hemos visto cómo Dios nos muestra su amor a través de cada uno de esos detalles, ¿verdad? A través de cada situación que puede pasar a nuestro alrededor, que es obvio, Dios mostrándonos su amor. Fíjate también dentro de los siguientes versículos que leemos en el Salmo, dice la siguiente parte, el versículo ahora 24, el versículo 4, del 3, perdón. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en las manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Dice la Escritura, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Nuevamente vuelve a mencionar, feliz el hombre que tiene muchas de esas flechas como esas, ¿verdad? Dentro de lo que vemos como consecuencia, dice que nuestros hijos son una bendición. Y nosotros podríamos pensar, sí, son una bendición si son discípulos. Sí, son una bendición si son obedientes. Sí, son una bendición si no nos avergüenzan, como dice, ¿verdad? Porque nos podrán ser esas herramientas que nos defiendan el día de mañana. Son una bendición porque nos van enseñando en nuestro carácter a transformarlo para ser más como Dios mismo. Nos exprimen en nuestro egoísmo. Nos enseñan a sacrificar. Nos enseñan a dar. Nos enseñan a servir. A través de ellos, cada uno de nosotros como padres, vamos creciendo precisamente para imitar cada vez más el amor de Dios. Y así como un día cada uno de nosotros, hermano, fuimos convertidos, reconociendo que no merecíamos, Dios nos amó y nos trajo a su reino, a formar parte de su reino. Y ahora, como consecuencia, lo valioso y lo importante que cada uno de nosotros como padres podamos modelar ese mismo carácter de Dios con nuestros hijos, donde los amamos de una manera incondicional. Los amamos porque son nuestros hijos, porque son especiales, porque son valiosos independientemente de lo que hagan, independientemente de cómo se comporten, porque los amamos, porque así nos ama Dios. Para esto, quiero pedirle a mi hija Daniela que pueda compartirnos también una parte muy importante de cómo Dios ha sido el centro de nuestra vida en esas áreas. Adelante, Dani. Gracias. Bueno, buenas noches a todos otra vez, y como ya lo han expresado mis papás, pues yo toda mi vida la he pasado dentro de la iglesia, y hoy puedo agradecer tanto porque me doy cuenta el amor que Dios ha tenido, que me ha cuidado, me ha protegido y me ha permitido vivir momentos increíbles dentro de la iglesia, pero también, ¿no? He podido experimentar momentos difíciles. Y bueno, yo desde que tengo memoria, incluso, ¿no? En estos 6 años que llevo ya como discípula,
ha habido una lucha muy fuerte en mi vida, que es el luchar con la idea de ser la hija perfecta. Desde que tengo memoria, como les comento, para mí era la idea de necesito ser perfecta en todo lo que haga, necesito sacar buenas calificaciones, necesito portarme bien en las reuniones. O sea, para mí era como necesito cumplir con las expectativas de todas las personas. Y claro, esto provocó en mí una inseguridad, provocó en mí la idea de solo voy a ser amada si cumplo con las expectativas de las demás personas. Y obviamente pues esto me llenó de inseguridades. Era muy difícil el poder sentirme cómoda, sentirme realmente apreciada, ¿no? Y durante los 13 años en los que pues aún no era discípula, esa idea de ser perfecta me atormentó muchísimo tiempo, pero gracias a Dios, por medio de los estudios me di cuenta de que en realidad Dios, incluso mi familia, incluso hermanos, personas que estaban a mi alrededor, no me amaban por mis logros, no me amaban por mis fracasos, sino simplemente me amaban por el hecho de que decidían amarme. Esto en mis estudios fue algo que me tocó mucho y que sin duda me hizo darme cuenta, ¿no? De que en realidad Dios es mi lugar seguro. O sea, si Dios es mi centro, todo va a estar bien. Y fue muy especial vivir esta etapa. Y bueno, sin embargo, a los 3 años de discípula, esta idea, ¿no? De volver a ser perfecta volvió con una fuerza increíble. Para mí fue como otra vez llenarme de la idea de necesito cumplir con las expectativas que me están poniendo. Necesito esforzarme totalmente por satisfacer a los demás en lugar de Dios. Y fue muy triste porque sin darme cuenta quité a Dios de mi vida. O sea, dejó de ser el centro de una manera muy, pero muy sutil. Y bueno, por esta etapa yo empecé a tratar a un chico con el que por primera vez en mucho tiempo sentía que no necesitaba tener esas expectativas, con el que sentía que no era necesario portarme bien todo el tiempo, con que no necesitaba aparentar ser la hija perfecta. Y pues obviamente, ¿no? En mi afán por mantener esa seguridad, por querer sentirme apreciada, amada de alguna manera, pues tomé decisiones incorrectas y me involucré, ¿no? Sentimentalmente con este chico. Y bueno, tal como lo dice la Biblia, todo sale a la luz. Entonces, cuando mi familia se enteró, cuando se lo descubrieron, para mí fue uno de los tragos más amargos yo creo que he pasado en mi vida, porque fue muy doloroso. Y bueno, aún recuerdo muy bien el día en que pasó todo. Y yo antes creo que solo había visto llorar a mi papá 2 veces en toda mi vida. Entonces, el ver a mi papá llorar y aún más saber que yo lo había provocado, me partió el corazón. O sea, ver a mis papás dolidos, incluso a Rebe decepcionada, fue como, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué por qué me permití tomar estas decisiones? Entonces, para mí fue como un momento de venirme en crisis, de decir, es que sé que hice mal, soy consciente de que pequé, pero no tengo idea de cómo salir. Y para mí era como, ¿cómo puedo ir con mis papás y pedir perdón? ¿Cómo puedo decirles que me arrepiento? ¿Cómo puedo volver a casa? Y fueron momentos muy difíciles para mí, porque me sentía sucia, me sentía rota, me sentía indigna, ¿no? De todo el amor que podían darme. Incluso para mí era como, les fallé. Era pensar toda la educación, todo lo que se habían esforzado por darme, no lo aproveché. En realidad, pues me sentía muy, pero muy mal, ¿no? Conmigo misma. Y algo, ¿no? Que aprecio mucho fue que, si bien fue un momento muy difícil y que tocó de una manera pues muy fuerte a cada uno de nosotros, agradezco mucho el haberlo pasado, porque gracias a esa etapa pude comprender cómo es que funciona el amor de Dios, cómo es que Él tiene una gracia increíble con nosotros, y de mi mamá pude aprender que necesitaba luchar por mi salvación. Algo que agradezco mucho es que mi mamá literal
sacó citas con varias hermanas para que yo pudiera pasar tiempos y poder yo decir la verdad, ¿no? A todas las hermanas de, es que hice esto, me siento así, no tengo idea de cómo regresar. Recuerdo a mi mamá enviarme un campamento que hubo en ese tiempo y recuerdo a mi mamá sentarse a orar conmigo, decir, o sea, leerme de escrituras en todo momento, volteándome, bueno, recordándome que necesitaba volver a Dios. Fue algo que sin duda me tocó y agradezco mucho. También pues agradezco tanto a todos los hermanos, a las hermanas que se involucraron en ese proceso, porque fue gracias a eso que hoy sigo aquí como discípula. Fue gracias a esa insistencia de mi mamá a no rendirse, de que hoy puedo estar aquí contando esto. Y también otra parte que me tocó muchísimo fue ver el amor que mi papá tenía, porque como les comento, yo me sentía pues sucia, me sentía rota, sentía que ni siquiera podía verlos a la cara y recordar a mi papá todos los días dispuesto a abrazarme, todos los días preguntarme cómo me fue, cómo me sentía, el recordarme todos los días cuánto me amaba, fue algo que a mí me conmovió demasiado. Mi lenguaje del amor son los regalos, entonces era como mi papá diario, ¿no? Darme un pequeño detalle, aunque sea. Y claro, ¿no? Obviamente tuve que aprender de mis errores, tuve que pasar, ¿no? Incluso por el proceso de restauración se me dieron los estudios y poder ver, ¿no? Cómo si había un camino de regreso a casa, fue algo que sin duda me ha tocado demasiado y que en verdad aprecio, porque hoy sé que no soy perfecta, de que me sigo equivocando y me seguiré equivocando, pero lo increíble es que sé que cuento con una familia que me va a amar de una manera incondicional y que sobre todo me va a ayudar a volver a casa. Entonces creo que eso es lo más increíble que he podido vivir dentro de la iglesia y dentro de la familia que me tocó. Muchas gracias. Como te decía, todos tenemos una oscuridad. Todos tenemos áreas en las cuales tenemos que reconocer. Pero una de las cosas que hemos decidido es que Dios sea el centro de nuestra vida. Y a través de ello aprendemos a perdonar, aprendemos a confiar, aprendemos a servir, aprendemos a todo lo que hoy hacemos, que sea lo que nos motiva, nuestro amor a Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra seguridad en Dios. Por último, yo quiero pues animarte, dejarte la enseñanza, la conclusión de esta clase. Nuestros esfuerzos pueden ayudarnos a edificar, pero van a ser cosas externas. Solo Dios es quien puede edificar el corazón, transformar el corazón, hacer nacer los deseos en el corazón. Entonces, animarte a que empieces a construir o continúes construyendo como base, como centro en Dios. Y como consecuencia, todo va a tener una armonía, todo va a tener un orden. Esto no nos evita tiempos difíciles, momentos de dolor. No quiere decir que no, porque construyamos en Dios, no vamos a enfrentar situaciones de dolor. Claro que las vamos a enfrentar, pero vamos a poder salir adelante. Porque tenemos hermanos que nos van a aconsejar, porque tenemos hermanos a los cuales podemos ir, a los cuales podemos abrir nuestros corazones, llorar con ellos, expresar nuestras luchas, nuestras debilidades, y vamos a poder encontrar esa dirección para, en medio de nuestro dolor o de nuestro enojo, o todo lo que podemos estar sintiendo, poder hacer lo correcto en todo momento, porque nuestro centro es Dios, ya no nuestra experiencia, ya no nuestras emociones, sino nuestro centro es Dios. Esto es lo que queríamos compartirte. Agradezco a mi familia por ser tan abierta. Gracias por todo lo que pudieron expresar. No es fácil y yo lo aprecio mucho. Gracias por sus corazones y por pues ser tan vulnerables y abiertas en todo lo que compartieron. Muchas gracias. Y hermanos, pues a Dios sea la gloria. Amén. Muchas gracias, familia Pérez, Marín, Cristal. Vamos a darles un aplauso, hermanos. Increíble.
sinceramente yo me quedo también muy inspirado, su vulnerabilidad, su corazón. Me quedo con una frase que dijo Chris, hagamos visible un Dios invisible. Wow, es una gran frase. Papás, pues ahorita vamos a tener la oportunidad de abrir nuestros micrófonos y preguntar. Solamente quiero de verdad agradecerles muchísimo, familia Pérez, todo lo que hoy abrieron sus corazones, su vulnerabilidad y nos enseñan a entender que estamos en una pelea todos. Muchas gracias, de verdad, lo apreciamos muchísimo. Ok, solamente voy a dar unos anuncios breves. Esta es nuestra última clase del 2022. Comenzaremos un 2023, pues ahí un poco renovándonos. Incluso, hermanos, quiero compartirles que hay un chat que se llama así, Familias en Formación, donde alguna pareja de su región está involucrado. Si no hay nadie en su región y deseas involucrarte en este ministerio para justamente coordinar los esfuerzos de este ministerio naciente que se llama Familias en Formación, haznos llegar un mensajito. Si no tienes mi número, puede ser a través de tu líder de tu ministro, que seguramente tiene mi número, porque tengo contacto prácticamente con todos. Y la idea es que también nos compartan sus inquietudes, sus ideas. Queremos atender a las necesidades, solo paciencia, a veces no es posible todas, pero nos dan un poco de dirección hacia dónde vamos y invitarlos. La iglesia lo que va a requerir siempre va a ser hombres y mujeres dispuestos a dar. Entonces, hoy es nuestra última clase del 2022 y deseando que el 2023 sea que Dios nos permita renovarnos en este ministerio. Ya sigue una sesión de preguntas y respuestas. Lo único que te diría es que procuremos ser breves, no por eso no profundos, sino breves y profundos para dar la oportunidad a que la mayoría pueda preguntar. Queda abierto. Juan Carlos y Edith nos van a estar ayudando con la coordinación de las preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rosalín. Queridos hermanos, si alguien desea compartirnos algo, que pueda levantar su manita para ahí poder tomar la palabra, por favor. Gracias. Adelante, Violeta. Ay, no sé ni por dónde empezar. Pero quiero decirles que nunca, ninguna clase, que hemos recibido muchas, ha llegado a mi corazón como me llegó hoy. Aprecio bastante, familia Pérez, cómo han llevado a sus hijas a estar con Cristo en las buenas, en las malas, en las peores. Aprecio muchísimo la vida de las niñas, la vida de ustedes, su convicción, su amor a Dios. Y miren cómo Dios es bueno, siempre nos da las cosas que necesitamos. Agradezco profundamente este tiempo y yo solo me queda muy claro que siempre debemos de tener a nuestro Dios al centro para caminar en cualquier dirección, siempre tomados de las manos de Él, siempre aceptando su voluntad, sea cual sea, porque a veces no nos gusta, a veces no estamos conformes con la voluntad de Él, y estoy sorprendida de esta familia Pérez, cómo acepta sin reproche alguno la voluntad de nuestro Padre, y esa es una gran enseñanza que hoy nos dejas para nosotros, para nuestro matrimonio, que aunque ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, tengo 86 años, como ya no es igual. Para nosotros hay muchas limitaciones, pero sí me queda muy clarísimo nunca dejar
dejarnos que Dios esté en el lugar que no le corresponde. Siempre va a estar al centro de nosotros. Gracias, familia Pérez. Que Dios los siga bendiciendo mucho, que bendiga a las niñas, a ti, Cristal. Gracias. Gracias por esta enseñanza. Y vamos a estar pendientes así para cuando continúen con lo que están haciendo, pues vamos a estar aprendiendo de ustedes, que les dije que siempre aprendemos, aún de los que se acaban de bautizar en este día. Gracias. Con todo mi corazón, muchas gracias por el amor que le tienen a nuestro Padre. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Violeta, por tus comentarios. Lo apreciamos mucho. Los amamos. Gracias. Gracias, Violeta. Gracias. Alejandra Flores, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Quiero agradecer profundamente este tiempo. Me inspiran mucho, familia que nos compartió la clase, familia Pérez. La verdad es que conmueve mucho mi corazón y de verdad que me inspira con todo mi corazón para esforzarme, para redoblar esfuerzos, ya no con mis fuerzas, sino con Dios. Creo que me he sentido trabajando sola con mi hija y me he agotado. Hoy quiero pedirles humildemente que me guíen de qué manera podemos enseñarle a que mi hija se enamore de Dios sin que se sienta que es impuesta por mí. Creo que yo amo a Dios, tal vez a mi manera, y eso no ha sido suficiente para inspirarla. Ella me ve que de alguna manera me esfuerzo cada día y que mi prioridad es mi tiempo con Dios. Sin embargo, ella a sus 13 años creo que no es así y eso me duele. Quiero preguntarles cómo puedo hacerle yo para que ella, o es que acaso yo debo de esperar y dejar que ella se vaya enamorando, y de qué manera realizar devocionales en familia. Esa es mi pregunta, por favor. Gracias, Alejandra. Bueno, como compartían ahorita mis hijas, obvio, pues ellas nacieron en la iglesia, ¿verdad? Pues prácticamente desde pequeñas nuestros hábitos iniciaron precisamente con Dios, desde pequeñas, o sea, prácticamente como a los 8 meses más o menos que ya podían salir a la calle mis hijas, que ya podíamos sacarlas. Yo me las llevaba al parque y oraba con ellas todos los días. Obvio, en las noches, mi esposa al acostarlas, orar con ellas cuando pequeñas. Conforme fueron creciendo, tener devocionales con ellas a la mesa, terminábamos de comer y podíamos tener una actividad para orar, para realizar diferentes actividades, leerles la Biblia, al contarles alguna historia. Incluso nuestros juegos eran pues usando precisamente la Biblia, ¿verdad? Tengo dos niñas, pues querían jugar a las princesas, pero pues era aprovechar ese tiempo para jugar a la reunión bíblica, si tú quieres, ¿no? O a la charla bíblica, ¿no? O sea, todo estaba lleno a través de esas instrucciones. Pero aquí la parte que yo creo que es muy importante, el amor que nosotros tenemos hacia Dios se refleja en nuestro amor hacia nuestros hermanos alrededor. Nosotros abrimos las puertas de nuestra casa para comer el domingo después de una reunión, para una charla bíblica, para diferentes actividades, de tal forma que no solamente lo hablábamos, sino lo modelábamos a través de nuestra conducta. Las actividades que podíamos tener, pues prácticamente era de estar rodeados de hermanos en actividades que podríamos estar haciendo. De tal forma que conforme van creciendo, pues era muy natural el poder compartir una escritura, la disciplina en base a las escrituras.
o el ver una película, aprender de una enseñanza y sacar una enseñanza bíblica. Cada momento era una oportunidad para compartir una escritura, para dar una enseñanza, para dar una corrección a través de las escrituras, ¿verdad? Hace algún tiempo, recuerdo, mi hija estaba pequeña y normalmente hablábamos acerca de que debían portarse bien en el salón, no andar corriendo, no andar haciendo desastres, sino portarse bien, ¿verdad? Pero ese día mi hija se portó mal y 3 veces le llamé la atención en ese día. Hija, no debes de andar corriendo. Ya, se sentó. De rato otra vez andaba corriendo. Y obvio, pues con varios niños alrededor de ellas, ¿no? Parecía fiesta. Otra vez le volví a llamar la atención, la segunda. La tercera vez, otra vez, 3 veces. Terminando la reunión, les digo, vamos a ir a comer tacos, porque les encantan los tacos. Y entonces mi hija dijo, oye, papá, pero nos portamos mal. Sí, hija, pero esto lo hago porque te amo. Independientemente de cómo te portes, yo te amo, eres mi hija. Tú debes portarte bien, no por lo que vas a recibir, sino porque eso es lo correcto delante de Dios. A la siguiente ocasión se portaron bien y me dicen, papá, hoy nos portamos bien, queremos ¿nos vas a llevar a comer tacos? Les dije, no, porque esa es tu responsabilidad, portarte bien. Pero aprovechas cada momento para hacerle sentir el amor de Dios, la corrección de Dios. Te comparto hoy, tal vez nuestras situaciones son muy distintas, pero obvio el aprovechar cada oportunidad para transmitir el amor de Dios. No sé si mi esposa quiere comentar algo más. Sí, solamente gracias, Alejandra, por ser vulnerable. Sin duda, dice en Gálatas 6, dice, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su debido tiempo cosecharemos. Y creo que tu ejemplo, tu amor a Dios, tu convicción de seguir haciendo lo correcto, ese es el mejor regalo que tú le puedes compartir a tu hija, ¿no? O sea, que no hay nada más pleno que estar al lado de Dios. Y 2 cosas prácticas que yo te podría recomendar, o bueno, recomendarles es, de acuerdo a la edad, busca la Biblia que necesitas, ¿no? Para tus hijos. Por ejemplo, una que después a Rosalind y Claudia les puedo dejar, esta Biblia que es para madres e hijas, para nosotros, es toda una serie de devocionales que cayó en nuestras manos como un tesoro, porque trae devocionales donde tú le compartes cada día a tu hija, incluso te lleva a compartir cómo tú te sentías a esa edad. Eso es lo que nos encantó a mi esposo y a mí, porque en las noches antes de dormir era compartir ese devocional y era hablar de cómo nos sentíamos a la edad que ellas tenían, ¿no? O sea, que ellos conocieran cómo éramos, cómo nos comportábamos. No es que no era solamente de discípulos, sino que también mentíamos, que también no nos gustaba nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces hacíamos cosas malas en la secundaria. Y fue tanto el éxito de esta Biblia, después mi esposo lo compartía con ellas, y como 7 años seguidos, seguíamos repitiéndolo, y lo que yo me di cuenta era que a mi hija le encantaba también estudiar esta Biblia porque le permitía conocernos. Y otro consejo increíble que nos dieron dentro de la iglesia es, busca, pasa tiempo, aprende con hermanos o hermanas que tengan hijas de la edad de tu hija. Lo bueno, lo malo, lo que están aprendiendo es rodearte de consejeros en este sentido, ¿ves? De los que están caminando con la edad de tu hija. Y eso para nosotros fue invaluable. Y otro libro que también nos ayudó, aparte de la Biblia, es, que creo que ya varias regiones lo han tomado, es, que es para adolescentes, es la edad de las oportunidades. No recuerdo ahorita el autor, pero después se lo podemos comentar a Rosalind, pero creo que tenemos unas grandes herramientas dentro de la iglesia.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, valiosísima lo que me compartieron. Aprecio mucho su corazón. Un abrazo desde acá. Gracias, gracias Alejandra. Víctor y Mine, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco que nos des la palabra y también Marín, Cristal, ustedes son personas que nos inspiran mucho por su ejemplo, su perseverancia, también en el liderazgo. En verdad, los apreciamos mucho y hoy tengo este gran gusto de conocer a tus hijas. No tenía esa gran bendición. Creo que llegué a ver a tu hija, la pequeñita, casi de brazos y verla hoy es toda una adolescente, una joven prácticamente, y las felicito también a ustedes, chicas, por su fe, por su perseverancia. Realmente es muy especial escucharlas y su vulnerabilidad también. Pero bueno, yo quería preguntarte, fíjate, yo creo que en algunas cosas me identifico mucho con lo que han vivido, especialmente algo que decían las muchachas y que es muy cierto, ¿no? Generalmente muchas hijas de discípulos, especialmente porque están al frente en el liderazgo, porque sus papás, perdón, están al frente en el liderazgo, porque tienen un llamado de servicio, pues están generalmente en el ojo del huracán más que otros hermanos. Yo mismo a veces quiero o espero que los hijos de los hermanos que sirven pues sean un modelo para mis hijos, para mi hija en este caso. Tú, Marín, ¿cómo has lidiado en este tiempo? Cristal, ¿cómo han lidiado ustedes en este tiempo? ¿Cómo han ayudado a los hermanos para que, pues obviamente sus hijas en el ministerio en donde están tengan gracia, las vean con gracia también? ¿Cómo tú ayudas a los hermanos? ¿Cómo tú lidias con la presión de que tus hijos o tus hijas en este caso sean modelos, sean chicas ejemplares, pero también a la vez, pues esos seres humanos que son vulnerables, que pueden equivocarse, que pueden en muchas ocasiones a lo mejor no, pasa que a veces ni siquiera están distraídas o están distraídos los chicos, no saludan o no comentan algo, y entonces los hermanos inmediatamente hacen comentarios. ¿Tú cómo has lidiado con esta situación, Marín? Fíjate que cuando éramos solteros, tuvimos la bendición de servir en el Ministerio de Niños y ahí aprendes, ¿verdad? Ya como casados, tuvimos también la oportunidad de cuidar, oportunidades de estar con otros papás de ministros que por alguna razón salían de la ciudad y nos quedábamos con sus hijos. Y es chistoso, ¿verdad? Porque a veces nosotros como padres podemos entrenar y prácticamente ensayar, decía un hermano, a ver, hijos, vamos a ensayar cómo deben recibir a los invitados, ¿no? Debemos de saludar. Y ya saludaban. Y lo entrenaban, ¿verdad? Pero ya cuando llegaban los amigos, cuando ya llegaban los hermanos, cuando ya era la realidad, de repente los hijos no quieren saludar, están enojados. Y es como, ¿qué les dijimos? ¿Qué fue lo que practicamos? Y era como, híjole, pues nos hacen quedar mal prácticamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros como familia sabemos que hay una presión y que puede ser a veces no malintencionada, ¿verdad? Muchas veces a mi hija le preguntaron, o le dijeron, tú debes portarte bien porque tú eres la hija de los ministros. Tú no debes hacer esto porque tú eres la hija de los ministros. Es una presión que no la podemos quitar. Yo no puedo predicar, decirle a los hermanos, cuiden sus comentarios, hermanos, no hagan tales comentarios. No, eso yo no lo puedo cuidar. Pero lo que sí puedo cuidar es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que mis hijas se sientan amadas independientemente de lo que hagan. Eso es lo que yo sí puedo cuidar. La presión, esa va a estar, consciente o inconsciente, ¿no? Intencionada o malintencionada incluso. Porque a veces puede ser críticas, pueden ser descalificaciones, entonces puede ser malintencionada incluso. Pero en medio de todas esas situaciones, nosotros tenemos ese cuidado de hacer de nuestro hogar un oasis, hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo,
donde podemos sentirnos seguros, donde, como te decía, podemos sentirnos amados como somos. Tenemos una dinámica que aprendimos precisamente de estos devocionales que decía ahorita que nos compartía mi esposa de la Biblia, donde nos sentamos a la mesa, es un devocional, donde compartimos, a ver, preguntamos, ¿qué cosas necesito cambiar? Yo, Marín Pérez. Y ya, cada una de ellas me lo dice, ¿verdad? Si preguntamos, tenemos que aguantar, ¿verdad? Lo que nos digan. Y ya, no te defiendes, no te enojas, no te justificas, aguantas y escuchas. Pero también preguntamos, ¿qué cualidades consideras que tengo? Y también escuchamos. Primero lo que tenemos que cambiar y después las cualidades para que salgamos animados, ¿no? Pero eso lo hacemos con cada uno. De tal forma que nosotros mismos aprendemos a escuchar las cosas que tengo que cambiar, las cosas que no estoy haciendo correctas. De tal forma que el día de mañana que lo escucho fuera de alguien más, claro que lo tomo con una buena actitud. Claro que esos comentarios que puedo escuchar, más allá de un enojo, más allá de una actitud de resentimiento, más allá de una actitud de orgullo, cualquier situación, no, lo aprendemos a escucharlo. Y como consecuencia también sabemos que hay cosas que hacemos buenas. Y eso es lo que nos ha ayudado mucho para trabajar con esa presión, ¿verdad? Trabajarlo primero en nuestro hogar y después, obvio, lo que viene de fuera podemos manejarlo. Sí, solamente sumo a eso que es entender que no somos perfectos, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros como ministros, ese es nuestro rol, el rol que Dios nos ha dado, pero algo que les hemos hecho sentir a nuestras hijas es que no esperamos que ellas sean perfectas y nos equivocamos. Y que también, tanto amablemente o no amablemente, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, personas van a llegar y nos van a decir, ¿verdad? Lo que no estamos haciendo bien, pero nuestro ejemplo es Cristo. Entonces, sí creo que esas dinámicas que tenemos dentro del hogar, por ejemplo, de tomar tiempos, no sé, hay un libro que leímos en Familias Dinámicas, un taller de matrimonios que se llamó A Prueba de Fuego. Tiene 40 devocionales. Es para el matrimonio y cada día tiene retos. Pero nosotros lo tomamos para los 4, ¿no? O sea, ahorita estamos llevando principios de finanzas en la región y nos sentamos los 4. O sea, cada material, ¿verdad? Cada taller, buscamos esa dinámica en nuestra familia, de tal manera que ya se volvió, ya es un hábito escuchar lo que no está bien, ¿no? Lo que está bien para ayudarnos mutuamente, de tal manera que cuando llega algún comentario así dentro de la iglesia para ellas, pues es estar consciente, ¿no? De qué necesito cambiar, qué necesito tomar, ¿no? Y lo demás es perdonar. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias por compartir. Octavio Martínez, por favor. Adelante. Gracias, pues gracias, Marín, familia, realmente son una familia que en lo personal nos inspira mucho, los apreciamos, los amamos mucho. Mi pregunta es, a lo mejor un poco más para las niñas, ¿no? Para Rebeca, para Dani, ¿cómo puedo ser, o qué es lo que más las movía a obedecer a sus papás? Les pregunto porque a lo mejor yo soy un poco enérgico con Andreita, ¿no? Que luego como que me torea, como que no me quiere hacer caso hasta que no me para y que le voy a dar una nalgada, como que ya luego obedece, ¿no? Pues digo, es buena niña, ¿no? Y tiene 9 años, pequeña, pero no sé ustedes qué es lo que más las movía a obedecer a sus papás. Y ahorita escuchaba un poco la clase, ¿no? De como más amor y no sé, a lo mejor tan enérgico, ¿no? Pero, ¿qué me pueden comentar? Ajá. Bueno, yo tengo mucha historia con la disciplina. Mucha experiencia. No, cuando yo era pequeña, muchas veces sí tenía varias partes en mi carácter
no eran correctas, ¿no? Hacia mis papás principalmente. Y algo que me ayudó mucho, siento yo, era que me explicaban que estaba mal, ¿no? O sea, esto no es correcto porque esto dice la Biblia, ¿no? Y sí hubo momentos en los que fue necesario tomar otras medidas, pero a veces sí es importante, pero en todo momento, como dicen, o sea, la disciplina, pero con amor, o sea, el entender que no porque me estuvieran disciplinando significaba que no me amaban, sino que porque me amaban, a veces es raro de escuchar, ¿no? Pero porque me amaban, me disciplinaban justamente. Y a veces, ya que pasaba eso, ellos conocían las tareas, ¿no? Difícil que me costaban. Y ya tal vez, como decía mi papá antes, en el juego, mientras jugábamos a las muñecas, ay, es que lo que le hizo esta muñeca a su hermano no estuvo bien porque, o cosas así, ¿no? Ya metiéndolo cuando todo estaba en calma y me enseñaban, ¿no? O me preguntaban, ¿cómo, ya cuando tenía unos 8, 10 años, me preguntaban, ¿cómo te puedo corregir de tal forma que te sientas amada, pero sepas que lo que estás haciendo no es correcto, ¿no? Y me hicieron parte de. Entonces, al hacerme parte de eso, yo decía, ok, están haciendo esto, pero me preguntaron, ¿no? ¿Qué era lo que yo quería hacer o cómo era que yo lo iba a aprender? Entonces, de esa forma, siento su amor, siento su cuidado, pero también siento los límites, ¿no? Y también siento su corrección. Entonces, no sé si se resolvió la pregunta. No sé si ayuda. Bueno, Muchas gracias. Ajá, adelante. Agregar un poquito, sí, como dice Rebella, era más como de retar a la autoridad y yo era más como lo que tú me digas, yo te lo hago. Entonces creo que algo que pude ver mucho es que la diferencia en cómo nos disciplinaban fue muy notoria. Por ejemplo, a mí dejaron de darme con la tablita, Pau Pau, hasta los creo 6 años. Con Rebe fue hasta, sin exponerla, fue hasta los 10. Entonces, tal como lo dice Rebe, algo que es muy importante es disciplinarnos de acuerdo a nuestra edad. Y, por ejemplo, cuando pues yo era más grandecita, para mí era como, pues te vamos a castigar tal vez dejando de ver la tele. O sea, y era algo que a mí me encantaba. Entonces, tal como lo dice Rebe, es una castigar, bueno, no castigar, reprender de acuerdo a nuestra edad, pero en todo momento yo recuerdo que después de ese castigo mis papás era abrazarme. O sea, yo recuerdo mucho que después de esa regañada tal vez, mis papás me consolaban y me explicaban el por qué lo hacían. Ahorita no recuerdo bien la escritura, pero usaba mucho la escritura que dice, Dios castiga a quienes aman. Entonces, hebreos, gracias. Entonces, pues precisamente eso es algo que siento que es muy importante, que a nosotros como hijos nos permitan darnos cuenta que estamos haciendo mal, porque a veces pues nos portamos mal y ni sabemos. Entonces, que nos puedan explicar, pero al mismo tiempo que nos ayuden, o sea, después guiarnos precisamente o instruirnos para corregirlo. Y el ejemplo que pone. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Los Octavio. amamos. Gracias, igual. Gracias, Octavio. Adelante, Lupita. Buenas noches, familia Marín. Esta pregunta es para Dani. Escuchando a Dani lo que compartía un poquito, y ahorita te escuchaba a mi hija de 15 años y le decía, mire, escucha a Dani, ¿no? Lo que compartías acerca de la presión que tú sentías de ser excelente, pues de alguna manera a llenar las expectativas a lo mejor de tus padres o de ciertas personas, ¿no? Y había cierto estrés en tu vida, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú? Porque, bueno, compartías que volvió a regresar y ella decía, no, es que para mí es imposible dejar de sentir ese sentimiento, ¿no? De querer sobresalir o llenar ciertas expectativas. ¿Qué hiciste tú para cambiar esa sensación? Y que a mí me gustaría que, bueno, mi hija aquí te esté escuchando, para ayudarla a ver que finalmente a quién tiene que agradar primero. Sí, muchas gracias también a todos los que pues enviaron mensajes, que aquí pude ver, lamento no poder responderlos, pero muchas gracias a todos. Y claro, creo que todos de alguna forma vivimos con esa presión de tal vez cumplir ciertas expectativas y creo que
pues a nosotras, en ningún momento que recuerde, mis papás me dijeron, tú tienes que ser perfecta. O sea, en mi cabeza nunca hay un recordatorio de que me dijeran explícitamente, tienes que ser perfecta, pero yo me lo creí. Y, o sea, y de hecho, después de la situación que pasé, que les compartí, mi papá me regaló un libro que se llama Las mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres. Y precisamente ahí hay un capítulo que habla, específicamente sobre que nosotras no somos amadas por nuestros logros o nuestros fracasos. Y creo que fue muy fuerte para mí leer eso porque el darme cuenta de que no me sentía amada en ocasiones, o sea, las ocasiones en las que venía esa sensación de necesito cumplir con las expectativas de los demás, era porque dejaba de ver a Dios. Y precisamente hace poco tuve como una recaída, precisamente mis papás estuvieron ahí, más relacionada con la escuela, en donde sentía como es que necesito, o sea, me da gracia porque, o sea, apenas voy en tercer año y yo decía, es que no voy a pasar ni siquiera la materia, y si no paso la materia no me voy a aprobar, y si no apruebo no me voy a titular, y si no me titulo no tendré mi especialidad. Y así me iba, ¿no? En cadenita, así de, y si no tengo la especialidad va a pasar esto, esto y esto. Y para mis papás era como, a ver, detente. Primero vive el día y algo que me ayudaron y me han ayudado mucho es como disfruta cada día va a tener sus propios problemas, pero disfruta cada día. Y sobre todo, algo que aprecio mucho es que mis papás me han dado esa libertad de poder decirles, es que me siento así, o sea, pasó tal situación, siento que debo hacer esto, y el poder escuchar a mis papás y decirme, mira, Dani, tú no tienes que sobresalir, o sea, tú haz lo mejor para Dios. De hecho, apenas yo estaba dirigiendo una charla aquí en la región, y por lo mismo de la presión de la escuela tuve que dejar de dirigir, y yo me sentía culpable, ¿no? Es que si dejo de dirigir, les estoy fallando a los hermanos, les estoy fallando a Dios, y en mi cabeza era como, se llenó de tantas ideas de, es que estoy fallando, y para mis papás era como, no, o sea, ahorita tú vas a dejar de dirigir, no porque no tengas el corazón, no porque no quieras, sino porque simplemente ya no puedes hacerlo. Pero ahora que ya vas a dejar de dirigir, no por eso vas a dejar de ser una discípula. Entonces, en el área en que estés, incluso pues yo estoy estudiando odontología, teniendo pacientes, era como tú esfuérzate no por agradar a las personas, sino por agradar a Dios. Y creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho para luchar con esa idea de ser perfecta. En primera, tener muy presente que Dios me ama incondicionalmente. Si cometo un error o si tengo un buen de logros, Dios me va a amar igual. O sea, para Dios no es como que diga, ay, pues por eso te voy a dejar de amar menos o te voy a amar más, sino al contrario, ese amor es incondicional. Algo que también me ha ayudado mucho es poder tener no solo a mis papás y a Rebe, sino también he construido amistades dentro de la iglesia con el que me he permitido tener esa libertad de decirles, chicas, es que me siento así, o sea, siento estas expresiones, y poder ser escuchada y animada por hermanas dentro de la iglesia ha sido algo que me ha ayudado demasiado. Y bueno, fundamentalmente es en todo momento aprender a mirar a Cristo, porque es precisamente en esos momentos en donde Dios no es el centro que otra vez esa idea viene. Entonces mi familia creo que se ha dado cuenta que constantemente tienen que ayudarme, ¿no? A poder ver a Dios, porque si no, pues yo solita me pierdo. Sí. En esa parte, bueno, algo que tanto he visto en Dani como a veces he visto en mí, es ir a la cruz. Porque en la cruz vemos que está mi pecado, o sea, veo evidente mi pecado, veo en lo que fallo, y a pesar de todo, veo el amor de Dios en mi vida. Y a pesar de todo, veo cómo Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, por amor. Entonces, cuando me enfoco en la cruz, soy consciente de que no soy perfecta, soy consciente de que soy pecadora y soy consciente de que me voy a equivocar, pero también soy consciente de que hay alguien que me ama
que me amó, dice la Biblia que me amó primero, antes de que yo siquiera volteara a verlo, ¿no? Entonces siempre la cruz, al menos en mí, es lo que libera de esa presión, lo único, el amor de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, hola, soy Azul y les agradezco mucho a las dos. Creo que tienen mucha razón en ese sentido. Pues sí, no somos perfectos y pues creo que jamás lo vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno, creo que les agradezco mucho. Me ayudó mucho lo que me dijeron. Gracias. Gracias, Azul. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Entonces, Gabino, Perdón, por hermanos. favor, adelante. Última pregunta, ¿está bien? Mm. Gabino. Bueno, a José le complica un poquito. Perdón, ¿Sí? tenía el micrófono apuntado. Muchísimas gracias, mis hermanos, por la oportunidad. Más que preguntas, agradecer ahí a la familia, ¿no? A la familia Pérez. Me ha sido uno de los que no he podido ver cuánto ponen a Dios en el centro, la verdad. Y cuánto, la verdad, como dice Cristal, han esforzado por hacer ese Dios invisible, visible. A Marín puedo recordar, la verdad, cuando yo llegué a la iglesia acá, a Oaxaca, poderlo ver involucrándome, ¿no? En las actividades, esforzándose por verme ahí activo, por verme ahí también, por ver ese amor a Dios. Y en muchas maneras, ¿no? La verdad también el mirar a Rebe precisamente en esta última conferencia de jóvenes universitarios que hubo aquí en Oaxaca, fue bastante animante el poder ver después de tantos años. La verdad también muy movido por ¿no? El comentario que hace Dani, la verdad de poder considerarnos familia y el poder, ¿no? Y el poder decir, wow, no querer seguir, ¿no? De aquí de la iglesia de Oaxaca, pues considera a su familia. Puedo recordar a mi hijo también en cierta ocasión, ¿no? Nosotros no nos movemos mucho de casa, pero poder en un aniversario nos movemos a otro salón y mi niño pues también igual pequeño, mira que vamos hacia otro lado, ¿no? Que no era el salón acostumbrado. Y la verdad, el hecho de hacer, de cierta manera se me un berrinche, pero un berrinche que me movió mucho porque decía, ¿a dónde vamos? Le decíamos, pues vamos a la iglesia, ¿no? Pero era el aniversario, íbamos a otro salón más grande y decía, no, yo no quiero ir a otra iglesia, ¿no? Y sentarse y llorar y no querer caminar porque íbamos en dirección contraria, en una dirección diferente a la que normalmente le estaba acostumbrado a ir. Y pues a través de eso, y esa es una de las cosas que me han golpeado mucho, porque la verdad tuve decisiones erradas, ¿no? Dejamos la iglesia y la verdad, no por decisiones de nosotros, y es algo que me duele mucho, ¿no? Haberles quitado la oportunidad de poder conocer a ese Dios invisible, ¿no? Eso me ha atacado tanto, el hecho de haberles quitado la oportunidad, ¿no? De vivir una vida diferente, ¿no? Una vida mejor, una vida en la cual no importa, ¿no? Cuánto los critiquen afuera, que se sientan amados, ¿no? Que siempre va a haber alguien que va a estar con ellos, sino precisamente una familia física o mamá y papá físico, ¿no? Sino que va a haber alguien que siempre va a estar con ellos, ¿no? Y ese pues obviamente va a ser Dios, va a ser Jesús, ¿no? Entonces, la verdad les agradezco mucho, la verdad hoy está cumpliendo años la iglesia, bueno, hoy sí sigue cumpliendo porque es hasta las 12 de la noche, es el día, pero les agradezco mucho porque gracias a ese amor que tienen hacia Dios y gracias a que ponen a Dios en el centro, pudieron ser usados para venir en esta misión aquí en Oaxaca y poder plantar la Iglesia Internacional de Cristo aquí en Oaxaca. Y les agradezco muchísimo, son 18 años y me da muchísimo gusto verlos, mis hermanos, así que a Dios a la gloria. Gracias por todo. Gracias, Gabino. Muchas gracias, Gabino. Saludos. Gracias, allá a Gabino, tus por hermanos. participar.
Laura Rodríguez. Gracias, Marín y Cristal, qué gusto verlos. Gracias, hermanos. Andamos de colados aquí, de Culiacán. Tengo una pregunta muy específica, Marín. ¿A qué edad y por qué razón dejaste de dar Pau, llamamos aquí en Culiacán a tu niña? Yo tengo un niño de 12 y uno de 9. Al de 12 hace años que dejamos de hacerlo, pero creo que el de 9, mi esposa y yo hemos tenido un reto de hacerlo de una manera correcta. Creo que el niño a veces ha llegado a un punto en que nos ha hecho pecar de desesperación. Y yo estoy pensando si en realidad es sabio seguirlo haciendo, cuando en realidad creo no lo estamos haciendo de la forma correcta, ¿no? Entonces, ahí es mi pregunta y muchas gracias, hermano. Gracias, Lauro. Bueno, ahorita mis hijas compartían, ¿verdad? La diferencia que hay. El poder dar la disciplina va a depender mucho en las áreas que sabemos que a ellas les va a producir un arrepentimiento. El dar con la tablita, nosotros lo dejamos de hacer como a los 6 años, como a los 8 años, más o menos. Como decía Rebeca ahorita, ya cuando ellos ya tienen una mayor comprensión, y principalmente pasa, no sé si sea con nosotros, lo hemos visto en varios hijos, cuando tienes 2 hijos, como que el segundo es más rebelde. No lo sé, no sé por qué, ¿verdad? El primero a veces puede ser, como decíamos ahorita, Dani era, el llamarle la atención con ese simple hecho ya estaba llorando y arrepentida, pidiendo perdón. No era necesario de usar la tablita, ¿verdad? Con Rebeca usábamos la tablita y parece que estábamos metiéndole fuego ahí, ¿no? Tampoco funcionaba, ¿no? Entonces tuvimos que usar otras formas. Y vas aprendiendo, tal vez, bueno, a ver, te vas a ir a tu habitación. Y hasta que no cambies, ya sales, ¿no? Pues pasaban las horas y no salías, ¿no? Porque tampoco funcionaba de esa forma. La silla. Entonces, o ponerla ahí en una silla. A ver, te vas a quedar ahí 3 minutos en la silla sentada. Pues se podía quedar ahí sentada y no había problema. No pedía perdón, no cambiaba su actitud. Como que tampoco funcionaba. Entonces, lo que decías ahorita, a veces podemos sentirnos frustrados. O sea, ¿cómo le ayudo? ¿No? Porque creo que no está funcionando la disciplina. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestras hijas o nuestros hijos son muy diferentes unos de otros. Y es ahí la labor del padre donde tenemos que aprender a conocerlos. De tal forma que en esa plática que pudimos tener con Rebeca, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Yo te amo, eres muy valiosa, yo no me siento bien de estarte disciplinando de esta forma, creo que tampoco para ti te ayuda, ¿cómo lo podemos hacer? Y podemos pensar, bueno, pero son unos niños, pero te dicen, a los 8 años, con Rebeca, nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de disciplinarla. Ya no hubo tablita, ya no hubo que te vas a la habitación, sino ella nos expresaba y decía, mira, es que si ustedes me dan con la tablita, por más que yo quiera controlarme, no puedo. Entonces, para mí era el enojo, pues precisamente de ¿por qué no te controlas? Porque ¿no? Entonces, me pegan. entonces, para ella era ¿por qué me disciplinas? ¿No? Entonces, es como un ciclo, ¿no? Entonces era, bueno, a ver, está bien, yo no te voy a disciplinar ya de esa forma, pero ¿cómo te ayudo para que tú obedezcas? Y para ella fue, dímelo solamente, recuérdamelo. Ok, entonces yo te lo voy a recordar, te voy a decir esta parte, lo que platicamos, y entonces tu actitud va a cambiar. ¿Y qué crees que funcionó? Sin necesidad de la tablita, sin necesidad de mandarla al baño, o a la habitación, o ya. Pero es ahí donde nosotros vamos encontrando esas formas, dependiendo del temperamento de tus hijos, son diferentes. No sé si da respuesta a esto. Perdón, ¿puedo decir ahí nada más algo? Sí. Creo que es una gran labor
el estudiar a nuestros hijos. O sea, es ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Y esas conversaciones, esos tiempos, a mí me encanta mi esposo, por ejemplo, él tiene conversaciones con ellas. Con Rebeca, o sea, Rebeca es deportista y le encanta, como él, ¿no? Hasta dar la vida por la cancha y por el balón y arrastrarse hasta que haya sangre, ¿no? Son muy, les gusta ganar, ¿no? Y el temperamento es así. Pero él ha buscado caminar con ella, construir una relación con ella. En medio que somos ministros de nuestras responsabilidades, me encanta que mi esposo se hace el espacio para hacerle sentir a ellas que independientemente de nuestro servicio y trabajo en la iglesia, ellas son muy valiosas para nosotros, ¿no? Si tenemos que mover una cita, si necesitamos desvelarnos con ellos en el examen, en los exámenes, o sea, estar cercanos, ¿no? Y más cuando están en la secundaria, cuando ya empiezan a crecer, es importante. De hecho, hasta hemos estudiado el libro de los temperamentos entre los 4, ¿no? Para ayudarnos, qué temperamento tenemos, ¿no? Uno con otro, qué nos ayuda para, por ejemplo, mi esposo es colérico, yo soy flemática, ¿no? La otra es sanguínea. Entonces, ¿cómo nos ayudamos mutuamente en nuestras debilidades y hacer frente común? No es solamente papá e hijo, ¿no? Sino como familia, un equipo para que Dios gane. Entonces, no sé si eso te ayuda, Lauro. Muchas gracias. Sí, hermanos, muchas gracias. Hermanos, muy buenas noches a todos. Lamentamos mucho los que ya no puedan formular sus preguntas. Si gustan, pueden hacerlos al chat de su servidor y los haremos llegar a la familia Pérez o directamente si tienen contacto con ellos. De verdad, valoramos mucho. Nuevamente, un gran aplauso a la familia Pérez, a todos. El corazón, pues, nos sentimos muy, muy, muy contentos, muy agradecidos por todo lo que nos compartieron. Seguiremos, si Dios nos lo permite. Lo más probable es que sea domingo 22 de enero, domingo 22 de enero 2023, nuestra siguiente clase. Ya se los estaremos confirmando y reiterarles, si alguno quiere ser parte del grupo del chat de Familias en Formación, bienvenidos. Y lo que más se desea es personas con el deseo de participar, de crecer, que nuestras familias vayamos aprendiendo y ayudándonos y vernos como eso, como una gran familia en Dios. Muchas gracias a todos, descansen, disfruten lo que resta de su domingo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.